Buenas tardes, doctor César Delgado, soy Renzo Mesa y mi compañero Alonso Chapoñán. Somos alumnos del 10º ciclo de la carrera de Ciencia Política. Lo hemos invitado para que nos pueda dar sus apreciaciones, dada su amplia experiencia dentro del Congreso de la República y la amplia literatura que desarrolla en torno a esta institución. En esta oportunidad hablaremos sobre el problema que hemos abordado en nuestro Policy Brief para el curso de Políticas Públicas, la asignación de viáticos y la compra de pasajes aéreos para los congresistas. En el periodo parlamentario 2021-2026, aún en curso, hemos identificado la poca regulación que existe en torno a ello y solo se han tomado medidas paliativas para poder remediar esta situación. Tan solo en el 2021 y 2023 se invirtió alrededor de 1.600.000 soles, donde casi 840.000 fue para asignación de viáticos y 765.000 para la compra de pasajes. Los viajes fueron 145, 115 financiados con fondos públicos. También existen 72 viajes que no se cuenta con registro formal ni se realizaron informes al respecto. Por favor, ¿cuál cree que es el principal problema dentro del Congreso para asignar pasajes y viáticos a los congresistas? ¿Es suficiente el marco normativo actual? Para mí el marco normativo no soluciona absolutamente nada. En principio se trata en materia de políticas públicas de dos problemas centrales. ¿Quién formula las políticas públicas? Y si es que existe alguna correlación entre las políticas que debieran aprobarse y los planes dentro de los cuales se establecen las actividades o las acciones que integran este programa de viajes al extranjero y de asignación de viáticos. Los viáticos se reconocen y se otorgan a partir de las normas que dispone en general el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y se sabe que cada funcionario público, de acuerdo a su rango, tiene derecho a determinado monto de acuerdo al destino al que debe concurrir y al número de días que debe pasar fuera. Eso puede convertirse tranquilamente en una corruptela, no solamente porque no se conoce con exactitud cuál es el beneficio, cuál es la utilidad que representa o para el país, o para el Congreso, o para la agrupación política, o para el propio congresista, el realizar esos viajes. Se desconoce. Entonces, si estamos ante un hecho como el del uso de recursos públicos, que tienen previsión presupuestal, eso no cabe duda, pero que no se puede determinar cuál es la utilidad, estamos ante un problema de diseño indebido o insuficiente de las políticas que, según las cuales debe eh, determinarse quiénes pueden viajar, cuándo deben viajar, a dónde deben viajar y cuándo es que corresponde viajar, porque eso representa mayor utilidad que el solo hecho de viajar y darse hacer turismo en otro país y regresar y decir, bueno, yo he estado en tal sitio y se acabó. Turismo, puro turismo. Entonces, los problemas en materia de las políticas estatales ante las que nos encontramos en relación con la gestión del Congreso son de dos tipos. Uno, el determinar si es que el Congreso tiene esta política de asignación de recursos de acuerdo a un plan, si ese plan es un plan estratégico o prospectivo, o de lo contrario, si se trata solamente de la improvisación a partir de una partida presupuestal. El Congreso aprueba sus partidas, señala en los montos que se van a otorgar anualmente por cada uno de los diferentes conceptos, gastos corrientes, remuneraciones, pensiones, seguros, movilidad, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, esos recursos que el Estado le otorga al Congreso y que el propio Congreso se los aprueba, porque el Congreso es el que aprueba la ley de presupuesto, ¿tienen alguna relación con alguna meta, con algún objetivo, con una visión del Perú dentro de la cual se deduzca que
el Congreso organizará este tipo de actividades para beneficio de la comunidad? La respuesta que debemos darnos a esa pregunta es que, en principio, si acaso existiera una, una política, esta política no está articulada de acuerdo a la metodología idónea para formular planes estratégicos o planes prospectivos. Usualmente se trabaja formalmente, se dice que el Congreso tiene un plan estratégico, ese plan estratégico se remite al Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Economía y Finanzas va contrastando los objetivos, incluso los indicadores que se señalan de acuerdo a el plan que se le remite. Pero la pregunta es si es que ese plan es un plan solamente formal o si es que es un plan en el que existen convicciones de quienes participan en las actividades. Un requisito básico para que un plan estratégico funcione dentro de una institución es que haya participación de todos los actores involucrados en las actividades institucionales y que esos actores tengan conciencia de las diferentes alternativas y que estén de acuerdo de manera efectiva en las diferentes metas y objetivos que se van cumpliendo, o de lo contrario, si es que no los tienen, no están de acuerdo, por lo menos que se exprese a través de una posición dentro del debate parlamentario sobre ese plan estratégico. Eso no existe. Hasta donde yo recuerdo, la única ocasión en la que se ha tratado de trabajar con un plan estratégico ha sido en el periodo en el que el Congreso fue presidido por el señor Carlos Ferrero Costa, en el periodo 2001-2003. Él fue presidente durante dos periodos, en el periodo 2001-2006, y fue antes vicepresidente del Congreso, presidente en ejercicio, durante la presidencia del señor Paniagua, debido a la vacancia del señor Fujimori. Entonces, el señor Carlos Ferrero Costa se preocupó de contar con un plan estratégico en el que se utilizara la metodología que se recomienda en cualquier institución sobre la articulación de planes estratégicos, vale decir, partir de la participación de todas las fuerzas políticas, por un lado, y por otro lado, la participación de los asesores de esas fuerzas políticas y del servicio parlamentario. Ese proceso se llevó a cabo, fue un proceso largo, contó con asesoría especializada de una agencia internacional, me parece, y sirvió para que el Congreso funcionara mal que bien con un plan estratégico hasta el año 2006, más o menos. Luego se distorsionó por completo y comenzó la formalización para decir que existía un plan estratégico, pero en realidad sin la participación y menos sin la convicción o el compromiso de los operadores de las agrupaciones políticas, que son los que toman las decisiones institucionales en el Congreso. Ese es el primer gran problema, que no existe un plan estratégico real del cual se puedan deducir las actividades necesarias y que éstas a su vez sean mensurables, que sean medibles y por lo tanto que puedas determinar a través de los indicadores de rendimiento, de eficiencia, de resultados, de desempeño, etcétera, etcétera, los diferentes indicadores te van a permitir reportar, comunicar cuáles son los resultados de acuerdo a cada uno de los periodos. Puede ser por mes, por trimestre, por semestre, por año, por bienio o por quinquenio, de manera que toda la población sepa que de acuerdo a las metas que se había prefijado el Congreso se ha quedado en cada uno de esos distintos plazos en tanto de porcentaje calculado sobre lo que debía haberse logrado. Entonces, esta ausencia de un plan estratégico real es lo que impide que se pueda valorar si los viajes al extranjero y si el otorgamiento de viáticos, más allá de que se rinda cuentas o no se rinda cuentas, en la mayoría de los casos siempre hay documentos de rendición de cuentas que no sirven para nada, porque en muchos casos son simplemente el remedio o la réplica de lo que ha hecho otro, y en algunos casos hasta se miente diciendo
que se ha cumplido o cuando no se ha cumplido y no hay ningún tipo de fiscalización por nadie. Es decir, tú das tu reportaje y el reportaje llega al consejo directivo y no hay quien revise ese tipo de actividad y el desempeño y los resultados o los logros que se deberían haber tenido con el viaje. Hasta ahora, el único instrumento del que se dispone para valorar si es que eh, se hizo buen o mal uso de los viáticos ha sido los medios de comunicación, que se van enterando de casualidad y por razones eminentemente coyunturales, pero no porque exista una valoración del desempeño institucional del Congreso, dentro de lo cual los viáticos para los viajes al extranjero sí tienen una función, sí tienen una función. La pregunta es si esa función que deben cumplir los viajes al extranjero y los viáticos son en realidad de beneficio, porque no se sabe qué relación puedan tener esos viajes con los objetivos institucionales del Congreso, si es que acaso existen, y cómo así es que con esos viajes el Congreso cumple una misión estatal, no solamente la repartición de beneficios, porque en muchos casos las decisiones para que los congresistas viajen a determinado destino se hace simplemente por razones de proporcionalidad. Existe tanto presupuesto para viajes al extranjero, existen tantos viajes al extranjero posibles, entonces tendremos que repartirnos proporcionalmente el número de oportunidades y cada uno de los diferentes grupos políticos tendrá su cuota de viajes al extranjero y por lo tanto también los viáticos que les corresponderán. Entonces, cuando las decisiones se toman simplemente por razones de proporcionalidad, independientemente de el beneficio que esos viajes le generan al país, al Congreso o incluso a las propias agrupaciones políticas que participan, obviamente esas son pésimas decisiones. Creo que por ahí o podría dejar este tema temporalmente por ahí porque existe otro gran problema que tenía que ver con la pregunta inicial que me haces. La pregunta era si es que el marco normativo es el adecuado para regular los viajes al extranjero y la asignación de viáticos a los congresistas, y mi primera respuesta fue que yo considero que el marco normativo en realidad no te sirve para detener absolutamente nada y menos para corregir los problemas. ¿Por qué? Porque los operadores del marco normativo son las mismas personas que definen el marco normativo. Entonces, si yo soy el que defino el contenido de la ley y yo soy el que le tengo que dar uso a la ley, yo mismo soy el que puedo interpretar o malinterpretar los contenidos y hacer buen o mal uso, porque además, siendo yo el que dicta las normas, también soy yo el que tiene que fiscalizarlas, porque la Contraloría no entra en las decisiones administrativas que toma la mesa directiva del Congreso. Entonces, no hay quien fiscalice excepto por los medios de comunicación. Entonces, si el marco normativo es insuficiente, ¿qué modo hay distinto al que ya mencioné, que era un adecuado planeamiento y definición adecuada de las políticas públicas, políticas estatales? ¿Cuál es el mecanismo que estamos omitiendo para que estas distorsiones de la actividad representativa de nuestro sistema político no lleguen a deformar el dispendio y a dispendiar los recursos estatales? Para mí, lo central es que tenemos congresistas que no son idóneos para ser congresistas. ¿Por qué? Porque no saben gestionar. No saben gestionar. Si supieran gestionar, obviamente caerían en cuenta que el primer requisito es trabajar de acuerdo a planes, contar con indicadores para poder medir, para poder reportar y para que la ciudadanía sepa con total transparencia en qué porcentaje de los logros se encuentran en cada uno de los periodos de tiempo. El problema central, como digo, es que no tenemos congresistas competentes, no tienen las competencias en gestión representativa. Obviamente, esto no se puede adquirir dentro del Congreso. Se supone que tú llegas al Congreso porque ya tienes las competencias y por eso es que postulas y no porque llegas y a partir de tu inexperiencia, tu improvisación
y del carácter de inexperto con el que llegas, vas a aprender. Si vas a aprender a representar en el Congreso, obviamente toda la ciudadanía, todo el electorado tiene que sentirse defraudado, pues, porque se eligen a personas para que aprendan el cargo y no porque sepan cómo desempeñar correctamente la función representativa. Entonces, el sistema representativo no funciona y, entre otras cosas, vemos las distorsiones que se producen en materia de viáticos y de viajes al exterior, como cualquier otra de las prerrogativas que tienen los congresistas, como las remuneraciones, las pensiones, todos los recursos que se les otorga por asignación de la función congresal, etcétera, etcétera. Todo eso se está gastando indebidamente porque se le está pagando a quien no sabe cómo debe representar. Y esto es consecuencia de que los partidos políticos, primero, no nos presentan a candidatos idóneos y, por otro lado, de la excesiva participación de partidos políticos donde la lógica de la creación de un partido no es su identificación con una ideología, con una doctrina o con una visión del Perú, sino simple y sencillamente es el conjunto de personas que se agrupan con una misma finalidad, que es la de llegar al Congreso para gozar de ciertas prerrogativas, ya sea en materia del engolosinamiento de su egolatría, o de lo contrario, para ganarse alguito cuando tienen algún tipo de interés o favores con los que pueden ir ganando y mejorando su posición laboral, profesional o económica. Ese es el principal problema. No tenemos partidos políticos y los que tenemos solamente son de etiqueta, porque no se ocupan, primero no tienen noción de qué es lo que deben presentar al electorado para que el electorado reduzca las posibilidades de error cuando los congresistas llegan a cumplir el mandato que les da el pueblo a través del sufragio. Entonces, ese es el tremendo problema. Los partidos políticos no utilizan correctamente los fondos de que disponen para capacitar a quienes luego postulan como candidatos a un puesto representativo. La capacitación también tiene que pasar por un proceso de evaluación de la gestión de los partidos políticos. Si los partidos políticos no están bien gestionados, ¿cuál es la consecuencia? Que tú dirás que tus postulantes son doctores, tienen maestrías, tienen diplomados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y para qué te sirve todos esos diplomas, cargos, títulos cuando no tienen ninguna relación con la experiencia necesaria para gestionar representativamente nuestro sistema político? Si los congresistas no saben cuáles son los contenidos de la Constitución, si los congresistas no saben en qué consiste el presupuesto de la República, si los congresistas no saben cómo se organiza el Congreso, si los congresistas no saben cuáles son los distintos procesos parlamentarios, si los congresistas no saben cómo se debate en el Parlamento, porque no han sido capacitados y porque los partidos no se han preocupado de darnos calidad cuando nos presentan a esos candidatos, obviamente todo el sistema está destinado al fracaso. Pueden haber miles de elecciones, a cada rato se dice que se vayan todos porque no nos representan. ¿Y cuál es la consecuencia de que se vayan todos? Que vamos a seguir con lo mismo o con lo peor, porque no tenemos los partidos que debemos tener para asegurarnos que la misión que deben cumplir los representantes sea la misión que el sistema político espera que represente. No sé si me he extendido demasiado, pero en principio la pregunta que me has hecho ha despertado en mí ese tipo de reflexiones, ¿no? Sí, lo entendemos igual, obviamente, su opinión es bastante adecuada. Ha mencionado muchos puntos interesantes. Uno con el que me quedo es ese que usted menciona de los medios de comunicación, ¿no? Que como hemos visto en los últimos años, son los medios de comunicación quienes han destapado muchos de los casos negativos que ha habido, especialmente en el legislativo. Hoy en día, con la globalización y digitalización de los medios digitales, todos tenemos a la mano un dispositivo móvil, un teléfono, con el que si vemos algo negativo, hacemos un video, un audio, una foto y lo denunciamos. Entonces, eso ayuda bastante en temas de participación ciudadana y supervisión ciudadana
a los servidores públicos. Ante ello, eh, se ha visto que en países como Brasil y España se tiene un sistema digital de una página web que plantea los montos y los gastos en vivo y se van actualizando constantemente. ¿Eso qué hace? Que la ciudadanía esté constantemente investigando, esté constantemente metiéndose a la página web y viendo si hay algo negativo, si hay algo malo. ¿Usted piensa que ese tipo de soluciones, ese tipo de propuestas es viable en el país? Puede ser, pero date cuenta de una cosa, las soluciones que tú estás planteando, todas son soluciones ex post, es decir, el mal ya está causado. Tú lo que quieres es evitar que se haga un mal dispendio a partir de la vergüenza por la que deberían pasar quienes no tienen vergüenza en el rostro tampoco, pues, porque tú los denuncias y siguen haciendo lo mismo. El caso concreto es el de los mochasueldos. Mira, los mochasueldos vienen haciendo este tipo de conductas que yo recuerde de una manera clara desde los años 90. Han pasado casi, no son 30 años, pero van a ser 30 años dentro de poco, y siguen haciendo lo mismo, y todos creen que nadie se da cuenta. Entonces, si tú estás optando por soluciones ex post, es decir, una vez que los congresistas ya llegaron al Congreso, pero sin tener las competencias, ¿qué cosa has ganado? Nada, simplemente nosotros nos sentimos mal y estamos pasando por un trauma irrecuperable, porque no hay manera de que podamos eliminarlo. ¿Cómo remediamos la vergüenza que sentimos con la mala gestión que realizan nuestros representantes? ¿Cómo lo solucionas? Tienes que ir al psiquiatra, tienes que tomar pastillas para no deprimirte más, no tienes otra alternativa. No, la solución no es esa. La solución hay que mirarlo de frente, hay que denunciar a los partidos políticos que no están cumpliendo con su tarea de presentarnos a candidatos decentes, idóneos, competentes a nivel cognitivo, a nivel de habilidades y a nivel ético. Si los partidos políticos no se comprometen con eso, hagas lo que hagas, todo va a continuar siendo exactamente lo mismo. Vas a poder de repente ponerle un parche a una persona que tiene una hemorragia en la yugular. ¿Y qué ganas con una curita en la yugular cuando la persona se está desangrando? Vamos a seguir pasando por lo mismo, pues. Ese es el gran problema. Yo no creo que las soluciones sean soluciones ex post. Si tú me preguntas a mí, ¿cuál es la alternativa? Para mí la alternativa es poner el enfoque no en el Congreso, sino en los partidos políticos, que son los que no están cumpliendo su tarea. Mientras que los partidos no cumplan con su tarea, vamos a seguir teniendo el mismo tipo de representantes que no hacen más que reproducir lo que somos nosotros. Porque todos los representantes que tenemos, todo lo que hacen es tener una relación especular con lo que somos como ciudadanos. Me vas a perdonar la expresión, pero es así de crudo. Si tenemos ciudadanos de mierda, tenemos representantes de mierda. Pero si tú tienes buenos ciudadanos, debes tener representantes mejores que los que tenemos. En ausencia de mejores ciudadanos, la alternativa son los partidos políticos, que son los que deben filtrar las deficiencias de ciudadanía que tenemos para contar con un perfil un poco más cercano a lo que se necesita para gestionar representativamente bien nuestro sistema político. Claro, doctor, considerando que los partidos políticos tienen la responsabilidad, como usted indica, de presentar a las personas más idóneas, principalmente en ese sentido, y considerando eso por parte de los partidos políticos, pero a nivel institucional, más al margen de las personas que puedan llegar al Congreso, porque netamente es un ente político, hablamos dentro de nuestra investigación sugerir la designación del director general de administración que se encarga de los recursos dentro del Congreso y la oficina de auditoría interna, como que sean designados tanto a la dirección general por servir y no sea directamente por la mesa directiva y la oficina de auditoría interna por parte de la Contraloría. Esta medida podría fortalecer la fiscalización y evitar el conflicto de intereses a corto plazo, considerando que se requiere una planificación y una serie de medidas a mediano y largo plazo. Las medidas que mencionas son imposibles. ¿Por qué? Porque
El director general de administración es parte del servicio parlamentario. El servicio parlamentario se subordina a la mesa directiva del Congreso. El director general de administración no puede fiscalizar a la mesa directiva, pues. Si ni siquiera lo puede hacerlo el contralor, menos va a hacerlo el director general de administración. El auditor mal que bien puede hacer alguna cosa, pero se acobardan, pues, se acobardan, porque dependen o de la mesa directiva o de llevarse bien. O sea, el sistema funciona mal cuando las personas no son las idóneas, no porque haya un... Bueno, los diseños pueden ayudar, innegablemente, los diseños sí pueden ayudar, pero siempre y cuando partamos de contar con las personas adecuadas para que el sistema funcione. Mira, ve, por ejemplo, en el Congreso y en nuestras constituciones, durante los casi 200 años de nuestra experiencia republicana, siempre hemos tenido la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria, porque siempre se ha supuesto que la inmunidad parlamentaria es necesaria para cumplir con las funciones representativas. Pero en vista de lo que está ocurriendo con las deficiencias serias que tenemos en materia representativa, ¿qué cosa es lo que se ha creído oportuno hacer? Eliminar la inmunidad parlamentaria. Para mí la inmunidad parlamentaria nunca debió ser eliminada, porque las instituciones se diseñan en vista de ciertos estándares humanos. Lamentablemente los estándares humanos que tenemos ahora están próximos al estercolero. Entonces no nos sirven las normas regulares y por eso es que se ha creído necesario eliminar la inmunidad parlamentaria como si con eso se solucionara el problema. Y ahora nos damos cuenta que no es necesario tampoco eliminar la inmunidad parlamentaria porque lo que están haciendo los congresistas ahora es afectar el sistema normativo para evitar que los jueces o que los fiscales cumplan con su rol fiscalizador. Eso es lo que está ocurriendo. No hace muchos días, por ejemplo, los medios de comunicación resaltaban cómo el señor Valdemar Cerrón estaba presentando tantos proyectos de ley para evitar la persecución, dice, de sus cofrades en materia política. Entonces, ¿para qué te sirve cualquier diseño cuando quienes deben aplicarlo no son idóneos? El problema es la falta de idoneidad de quienes debieran representarnos, porque existe una enorme brecha entre los requisitos que señala la Constitución para ser representante y las necesidades, requisitos y exigencias que tiene el efectivo desempeño de la función representativa. No basta con que tú seas un geniecito, que seas un buen empresario, que seas almirante, que seas general, que seas voleibolista, que seas tenista, que seas lo que sea. No basta con eso. No basta con tu perfil profesional. Tú tienes que tener experiencia en materia parlamentaria. Y mientras que sigamos denostando lo que se llamó los partidos tradicionales, nos merecemos la porquería que tenemos ahora, pues. Claro, considerando lo que nos menciona principalmente, y ya para cerrar la entrevista, que ha sido muy enriquecedora, y es claro que hablar de la asignación de viáticos y los pasajes aéreos involucra varias actividades que realizan dentro del Congreso: representatividad, transparencia, rendición de cuentas, y que abarca no solamente al tema que estamos abordando. Para sintetizar, es evidente y en base a nuestras propuestas, es necesario colocar cambios estructurales, como usted menciona, a nivel de los requisitos que se requieren para los congresistas, en las propuestas que hemos considerado, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Fortalecer la transparencia es fundamental. Y ahora, en el caso de poder tener mayor participación e involucramiento de servir de Contraloría dentro del Congreso, podría fortalecer esa mayor transparencia y democratización en la institución, aunque, a pesar de que la institución es autónoma, tendría también ciertos problemas, porque se considera a sí mismo como un órgano político y que no debe tener alguna influencia o intervención técnica por su parte. Así que, en base a ello, considera que
realizando estos cambios estructurales a corto y mediano plazo, también con intervención no solamente de Servir, sino de Contraloría y de ese plan para establecer un plan que sea idóneo y que sea realista para nuestro Congreso, podría tener mayor apoyo o habría mayor resistencia de nuestro Congreso a estos cambios. Algo corto para poder sintetizarlo y terminar, por favor, doctor. Bueno, si quieres algo corto, te tengo que decir que me reitero lo que ya te dije, porque me sigues haciendo formulaciones estructurales cuando el requisito central es que las personas no son idóneas. Es más, ya han habido casos en los que Servir ha designado a funcionarios en el Congreso. ¿Qué ha hecho el Congreso? Los ha despedido. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Es más, no sé si tú estás enterado de lo que está ocurriendo ahora. Se están realizando maniobras de copamiento político del sistema parlamentario, entre otras cosas, para evitar que funcionarios competentes con experiencia sean quienes ocupen los más altos cargos. Ahora las designaciones son por razones de confianza. Se reparten los cargos de las direcciones generales, para empezar, la Oficialía Mayor, la Dirección General Parlamentaria, la Dirección General de Administración, y luego todas las jefaturas de departamento, de oficinas, de unidades, de áreas y de grupos funcionales entre los diferentes partidos políticos que integran la mesa directiva. Entonces, si eso está ocurriendo en el servicio parlamentario sin estatuto, porque el señor Galarreta lo dejó en suspenso en el año 2018, ¿cómo esperar que Servir, que no tiene nada que ver con el Congreso, cumpla ninguna función? Lo que se necesita son personas idóneas, y las personas idóneas las tienen que proporcionar los partidos políticos. Esa es mi posición central. Yo no creo que en las condiciones en las que está funcionando el sistema político actualmente haya ninguna alternativa de carácter estructural que sea eficaz. Bien, entendemos bastante bien su posición, es bastante adecuada también al contexto nacional. Bueno, finalizando, deseamos que nos comente o nos diga brevemente una pequeña línea, unas pequeñas oraciones dirigidas a la población, a la ciudadanía nacional. ¿Qué le dice usted a ese ciudadano, a esa población que constantemente ve las noticias, ve esos cambios, ve esas cosas negativas? ¿Qué le dice a ellos del contexto nacional actual? Para empezar, que exija que haya partidos políticos, porque actualmente no tenemos líderes. Los líderes son los que definen la visión del partido político y la visión del Perú, porque dirigen, porque conducen. Mientras que tú no tengas los líderes idóneos, no vas a tener partidos políticos. Entonces, hay que ver cuál es el líder que mejor puede comprender los problemas del Perú, cuál es la visión del Perú que tenemos, y a partir de esa visión, con la capacidad que tenga de integrar, de sumar y no de restar, y menos de denostar a otros para poder ganarse alguito. Mientras que eso no ocurra, lamentablemente vamos a seguir repitiendo lo mismo. Tenemos el elector, el ciudadano, la persona de a pie tiene que asegurarse que su decisión de respaldar a un partido político es la que va a ayudar a integrar al país. El Perú está desintegrado, está atomizado, está polarizado, y mientras que no tengamos la capacidad de comprender que no debemos seguir insistiendo en lo que nos divide, sino en lo que nos une a través de un frente cívico común, lamentablemente no vamos a tener solución y vamos a seguir despedazándonos y descuartizándonos sin tener ningún destino mejor que el que actualmente tenemos.